la primera actividad, ¿verdad? Hoy vamos a empezar con el primer tema, y les voy a poner las fechas para que ya puedan empezar con las actividades del tema 1 en la plataforma. Entonces, ahorita voy a compartir la pantalla para empezar con el primer tema. Recuerden que todo el material está en la plataforma. Esta presentación también la pueden checar en la plataforma en el tema 1, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Tenemos una hora de clase hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con el primer tema. Quienes ya tuvieron la oportunidad de checar el material, pues han observado que básicamente el curso trata sobre la comunicación visual, ¿verdad? Y la importancia de las imágenes. Y nosotros vamos a revisar en este primer tema algunos conceptos básicos sobre comunicación visual, lenguaje no verbal, específicamente el lenguaje visual, las imágenes, y vamos a ir, conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ver otros temas, ¿verdad? Sobre cómo se construyen las imágenes, los mensajes que transmiten las imágenes, como una forma de, pues es la unidad de representación del lenguaje visual. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema 1, que es la comunicación visual como lenguaje. Antes de iniciar con los conceptos de comunicación visual y de imagen, vamos a revisar algo que seguramente ustedes ya lo han visto en otros cursos, ¿verdad? Muchas veces, que es la comunicación. Recordando qué es la comunicación, bueno, ustedes saben que es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes. ¿Con qué fin? Con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas, ¿verdad? También podemos definir la comunicación como un proceso mediante el cual se transmite información de un punto a otro. Básicamente, pues la comunicación, el proceso de comunicación implica la unión o el contacto con otros seres, ¿verdad? ¿Entre quiénes, o la comunicación en general, entre quiénes toma parte? Bueno, los principales sujetos que llevan a cabo estos procesos de comunicación, pues son los seres humanos. Es en lo que nosotros nos vamos a enfocar, ¿verdad? Y específicamente en la comunicación visual, pero también los procesos de comunicación se dan entre otros organismos vivos, ¿verdad? O entre dispositivos de comunicación habilitados. Seguramente ustedes en otros cursos han revisado mucho este esquema, ¿verdad? Los elementos básicos del proceso de comunicación. En este caso, ustedes saben que en todo proceso de comunicación, primero tenemos al emisor, que es la persona que tiene la intención y se encarga de emitir o transmitir la información, en este caso el mensaje, para lo que necesita elaborarla y enviarla al receptor. Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación, ¿verdad? Codifica el mensaje, el emisor. Otro elemento esencial en el proceso de comunicación, pues es el receptor. Si decimos que la comunicación implica la transferencia de información de un punto a otro, el emisor la genera, pero la genera para alguien, ¿verdad? Para transmitir información a otro punto. En este caso es el receptor. ¿Qué es el receptor en este caso? Bueno, es la persona a quien va dirigida la información o el mensaje y lo recibe y lo interpreta, ¿verdad? Realiza el proceso inverso del emisor, que es el de descifrar o interpretar los signos elegidos por el emisor, es decir, descodifica el mensaje. Después tenemos el canal. ¿Qué es el canal? Bueno, es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje desde el emisor hasta el receptor. El código, que es un elemento esencial en este proceso, para que se lleve a cabo el proceso de comunicación, para que el receptor comprenda el mensaje, deberá compartir un código común con el emisor, ¿verdad? Es, por ejemplo, si nosotros estamos a través de la comunicación lingüística, nosotros estamos platicando con alguien, pero si esa otra persona, si el emisor, en este caso, el código que utiliza es diferente al de nosotros, no vamos a entender. Por ejemplo, la persona puede estar hablando en el idioma inglés y nosotros a lo mejor no lo comprendemos, entonces no se completa ese proceso de comunicación o de transferencia del mensaje desde el emisor al receptor.
En este caso, entonces, el código es un conjunto de signos que se combinan siguiendo ciertas reglas, ¿verdad? O semántica y que permiten su interpretación o descodificación por parte del receptor. Y el receptor, bueno, también ha de conocer el código, lo que decíamos, para poder interpretar el mensaje. O en otras palabras, es la forma que adopta la información transmitida para que se pueda intercambiar entre el emisor, que es la fuente del mensaje, y el destinatario, que sería el receptor. Y bueno, esto implica la comprensión o descodificación de la información. El mensaje es otro elemento muy importante en este proceso y pues en el sentido más general es el objeto de la comunicación, ¿verdad? Está definido como la información o secuencia de signos que el emisor elabora y envía al receptor a través de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado. Y en pocas palabras es la información que se quiere transmitir, el mensaje. Y finalmente tenemos otro elemento que es muy importante, que es el contexto. Todo este proceso se da en cierto entorno o ambiente, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es entonces el contexto o la situación comunicativa? Es el entorno donde se lleva a cabo el acto comunicativo, en pocas palabras. En el sentido más general, es el espacio donde se desarrolla el acto o situación comunicativa. Y bueno, es el conjunto de circunstancias que afectan tanto al emisor como al receptor y además condicionan la interpretación del mensaje. Y tanto el emisor como el receptor deben ser conscientes de las circunstancias de ese acto comunicativo, que en una conversación, por ejemplo, sabido para que sea eficaz la comunicación. Entonces, básicamente, estos son los elementos de cualquier proceso comunicativo, ¿verdad? Ustedes ya seguramente los conocen, los han revisado muchas veces en otras materias que han llevado previamente. Y bueno, como decíamos ahorita, de todo esto, un elemento muy importante es que el emisor y el receptor manejen un código común para que se pueda dar ese proceso de comunicación efectivamente, ¿verdad? Aquí viene la descripción de cada uno de los elementos. Aquí está otro esquema donde tenemos al emisor que tiene la voluntad de comunicar y emite el mensaje codificado, el receptor, que es quien recibe y descodifica ese mensaje. Tenemos el mensaje o la información que se quiere transmitir, el código o sistema de signos que se emplea para mandar ese mensaje al receptor, ¿verdad? El canal, que es el medio físico para transmitir el mensaje, y el contexto, que es el ambiente o las circunstancias o la situación en la que se da este proceso comunicativo. También tenemos los pasos básicos de la comunicación. Ustedes saben que todo proceso de comunicación pues inicia primero con el desarrollo de una idea, ¿verdad? La formación de una intención de comunicar y la composición del mensaje. Una vez que el emisor tiene la intención de comunicar algo, pues lo va a codificar, va a llevar a cabo una codificación del mensaje, que aquí es donde vamos a ver nosotros las imágenes, ¿verdad? Después ese mensaje pues se transmite hacia el receptor. El receptor pues recibe la señal, la descodifica, la interpreta, en su caso la puede utilizar y en una comunicación bilateral pues habrá un proceso de retroalimentación, es decir, el receptor recibe la información y emite una respuesta que a su vez será el mensaje transmitido al que inicialmente era el emisor, ¿verdad? Aquí tenemos un esquema del proceso de comunicación. Aquí el emisor es una persona que está dando el mensaje, ¿verdad? En este caso, que necesita cierto servicio. El receptor recibe esta información y hay una retroalimentación. Aquí en la imagen, obviamente que imaginemos que es una conversación entre dos personas, ¿verdad? El código que están utilizando, pues es el lenguaje, en este caso el idioma español, y el canal, pues es el teléfono. Y acá tendrá un objetivo ese proceso de comunicación, ¿verdad? Que en este caso, pues es el de mantenimiento de ciertas máquinas. Entonces, este es el proceso y los pasos básicos de la comunicación. ¿Qué funciones tiene la comunicación? Bueno, hay 4 funciones básicas en cuanto, bueno, los objetivos de la comunicación, ¿verdad? Primero puede ser informativa,
que tiene que ver con la transmisión y recepción de la información, y a través de ella el receptor accede a una gran cantidad de experiencia social e histórica, ¿verdad? También puede ser con una intención o una función formativa, que la formación tiene como objetivo la formación de hábitos, habilidad intelectual y convicciones. En esta función, el emisor influye en el estado mental interno del receptor, aportando nueva información. También puede ser persuasiva, que esta es la que nos interesa a nosotros mucho, como es donde vemos más nuestra función como ingenieros en un momento dado, o como ingenieros en alimentos o ingenieros químicos, ¿verdad? En donde se está enfocando mucho, porque finalmente, ¿qué hace un ingeniero químico, un ingeniero en alimentos? Pues lleva a cabo procesos para transformar materias primas en bienes, en bienes, ¿verdad? Productos semiprocesados o procesados, pero que finalmente van dirigidos hacia un consumidor que queremos persuadir, que queremos hacer que compre o consuma nuestros productos. Ese puede ser uno de los objetivos de la comunicación. Y las imágenes, pues sobre todo las que tienen con fines publicitarios, pues tienen mucho de este objetivo, ¿verdad? De persuadir a los consumidores. Y bueno, en este caso, el emisor pretende modificar la conducta u opinión del receptor de manera que coopere en un determinado propósito, ¿verdad? O bien, que cree en su mente una percepción sobre una organización, una empresa, un servicio o un producto. Mucho de esto es en los productos alimenticios, que vamos a ver posteriormente. Y bueno, se denomina comunicación de marketing y se aplica a todos los ámbitos sociales on y offline, ¿verdad? Tales como el político, el social, el medioambiental, el comercial, etcétera. Y finalmente, pues la comunicación entre sus propósitos, uno de estos puede ser entretener, ¿verdad? Donde el emisor crea contenidos que el receptor disfruta. Entonces, ¿cuáles son las formas de comunicación? Bueno, podemos clasificar las formas de comunicación en función de la clase de códigos que se utilizan. En este caso puede ser comunicación verbal o lingüística, la cual a su vez puede ser escrita y oral, o oral y escrita, y la comunicación no verbal, dentro de la cual entra la comunicación visual, ¿verdad? Del uso de imágenes. Ustedes saben que comúnmente nuestra comunicación pues es mixta, ¿verdad? Utilizamos signos verbales y no verbales para combinarlos y generar los mensajes. Ejemplo, dando lugar a una comunicación mixta. Por ejemplo, los anuncios publicitarios, nosotros vemos imágenes, escuchamos, podemos leer textos, que sería parte de la comunicación verbal escrita. Alguna persona nos está narrando o platicando durante los comerciales, ¿verdad? Sería comunicación verbal oral. Entonces, generalmente se utilizan o se combinan tanto la comunicación verbal como la no verbal, dentro de la cual está la comunicación visual. Pero también podemos clasificar la comunicación en función de la relación entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita, la comunicación unilateral, bueno, se produce cuando el receptor no se convierte en emisor, es decir, no existe una retroalimentación. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una señal de tráfico o el semáforo en luz roja nos indica, nos da información. El receptor en este caso pues sería el emisor es el semáforo como tal, ¿verdad? Emite un mensaje, aunque no es verbal en este caso, es visual. La luz roja a nosotros nos transmite la información que debemos detenernos o parar. Entonces, y nosotros no respondemos a ese mensaje. Entonces, es en una sola dirección, ¿verdad? En cambio, cuando se produce, cuando el receptor genera un mensaje que posteriormente el emisor interpreta y hay una retroalimentación, se da una comunicación bilateral, como en el caso de una conversación. O en este momento, por ejemplo, que yo estoy hablando nada más, sería una comunicación unilateral, ¿verdad? Ustedes están recibiendo la información, pero de momento no están respondiendo. Entonces, las formas de comunicación, pues aquí las podemos clasificar en función de estos dos criterios, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otro esquema donde vemos la comunicación verbal y la no verbal. En el caso, decíamos, de la verbal o lingüística, puede ser oral o puede ser escrita y utiliza las palabras, ¿verdad?, como comunidades de representación.
En el caso de la no verbal hay varios tipos, ahorita los vamos a revisar, pero uno, el que a nosotros nos interesa específicamente, es la comunicación visual, que utiliza imágenes para transmitir información, ¿verdad? Entonces, dentro de la comunicación verbal, bueno, también se le conoce como lingüística, comunicación lingüística, y es aquella que utiliza palabras como signos, ¿verdad? Específicamente llamados las palabras signos lingüísticos para construir mensajes. Y bueno, esta puede ser de dos tipos, como decíamos, puede ser comunicación oral, que utiliza palabras pronunciadas con la voz, y la comunicación escrita, que los sonidos se transforman en letras y las palabras pronunciadas en palabras gráficas, ¿verdad? Y bueno, en este caso el lenguaje humano, pues es un sistema de signos lingüísticos que utiliza el hombre para comunicarse oralmente y por escrito. Y entonces la comunicación verbal utiliza como código el lenguaje humano, que a su vez es el conjunto de signos lingüísticos. Bueno, con estos signos se representan objetos y hechos de la realidad, y uniéndolos mediante las reglas de la gramática se construyen mensajes complejos, como las oraciones, en las cuales se representan pensamientos. En el caso de que dos personas hablen el mismo idioma, pues reconocerán los signos que cada uno pronuncia y su significado, de tal manera que evocará en la mente un pensamiento o una idea que es la que quiere transmitir, ¿verdad? Por ejemplo, el lenguaje verbal, tanto oral como escrito, tiene una sintaxis que define la función de cada parte de una frase y sus relaciones. Es decir, la sintaxis determina la posición de cada palabra que cada palabra puede tener en la frase y qué otros elementos pueden acompañarla. Además de la sintaxis, los lingüistas estudian también la semántica, que sería el significado de cada elemento o el sentido que le damos a las frases, la morfología o forma que puede adoptar una palabra según la posición que ocupa en la frase, y la fonología, que es la forma de pronunciarla. Y en general o en conjunto, tanto la sintaxis como la semántica, la morfología y la fonología definen la gramática o las normas o las reglas, ¿verdad? Para transmitir un mensaje en forma verbal, tanto oral como escrita. En el caso de la comunicación no verbal, consiste en transmitir información, pero en forma de mensajes no verbales, obviamente, ¿verdad? Es decir, sin el uso de palabras, y se utilizan signos no lingüísticos, es decir, la comunicación no verbal utiliza signos no lingüísticos para construir los códigos. ¿Qué tipos o formas de comunicación no verbal tenemos? Bueno, están, por ejemplo, el lenguaje corporal, que se utiliza el cuerpo, en este caso el cuerpo humano, para comunicar emociones, ¿verdad? Por ejemplo, en el lenguaje corporal, pues se utiliza el cuerpo y la gestualidad, incluye movimientos corporales, gestos, posturas, es decir, nosotros podemos transmitir información a través del lenguaje corporal, de hecho lo hacemos, ¿verdad? Después tenemos el lenguaje, bueno, a través de fetiches, modas o atuendos. También, por ejemplo, el uso de, bueno, las modas, los atuendos, objetos, reflejan ideas o valores, estados de ánimo, lenguajes, comportamientos, identidades. Por ejemplo, la forma de vestir, los colores, los maquillajes, insignias, todo eso también transmite o da información a los demás. También tenemos otra forma de comunicación no verbal que no utiliza palabras, es las prácticas culturales, por ejemplo, las ceremonias, las fiestas religiosas, ritos, fiestas cívicas, costumbres, hábitos culinarios, modas, etcétera. Todas estas prácticas culturales también transmiten información. Y finalmente, dentro de la comunicación no verbal, y que es la que nos interesa, está la comunicación visual, utiliza las imágenes o a través de las imágenes se transmite la información, ¿verdad? Y bueno, miren este dato, del total de nuestra comunicación, el 75% corresponde a mensajes no verbales. Prácticamente lo que comunicamos, claro, como veíamos ahorita, nuestra comunicación es mixta, ¿verdad? Utilizamos de tanto la comunicación verbal como la no verbal, pero
la mayor parte de las veces decimos más a través del cuerpo, de nuestra vestimenta, de nuestras prácticas culturales, etcétera, que lo que podemos decir con palabras, ¿verdad? O muchas veces decimos algo con palabras y transmitimos otro mensaje no verbal. Entonces, bueno, esto nos permite, entre otras cosas, pues transmitir sentimientos y estados de ánimo de una forma más transparente y clara, en el caso de la información, de la comunicación no verbal, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver el siguiente video donde habla un poco y pone ejemplos sobre el proceso de comunicación. Los elementos de la comunicación son el receptor, emisor, mensaje, contexto, código y canal. Además, hay que tener en cuenta que en la comunicación se puede dar un ruido, por lo que algunos autores añaden este séptimo elemento. El ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente a su receptor, es decir, cualquier cosa que obstaculice la recepción, interpretación y respuesta al mensaje. El ruido puede ser interno o externo. El proceso de comunicación es dinámico, continuo, irreversible y contextual. No es posible participar en ningún elemento del proceso sin reconocer la existencia y el funcionamiento de los otros elementos. La palabra comunicación proviene del latín comunicare, que es compartir algo o colocarlo en común. Comunicarse es compartir información entre las personas para intercambiar significados que son comunes entre ellas y a su vez poder compartirlo con las demás y así poder relacionarse. Si la comunicación se da a través del lenguaje hablado o escrito, es verbal. Si se da por medios de símbolos, señas, gestos, sonidos, etc., es no verbal. Estas interacciones se realizan mediante una serie de pasos para transmitir un mensaje y que éste se logre comprender. Así, el emisor codifica un mensaje para transmitirlo a un receptor mediante un canal, rodeado por un contexto que ayuda a entender la información. Repasemos ahora cada elemento de la comunicación y sus características. Durante el proceso de comunicación intervienen varios factores que deben cumplir ciertas funciones para que el intercambio de la información sea exitoso. Dichos elementos son los siguientes. Emisor. Se define al emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este sujeto puede ser un ente animado o inanimado, ya que la única cualidad que necesita para transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor valiéndose del uso de un canal. Receptor. Se entiende como receptor al individuo o artefacto encargado de recibir el mensaje compartido por el emisor. Es la persona, ser o máquina que descodifica o recibe el mensaje. El receptor es el responsable de decodificar el mensaje enviado por el emisor. Este mensaje únicamente podrá ser entendido si el emisor y el receptor comparten el mismo marco de referencia, contexto o códigos. Mensaje. El mensaje es definido como la información que se pretende comunicar entre el emisor y el receptor. Presenta ideas, sentimientos o datos que el emisor codifica y el receptor debe decodificar para que el proceso de comunicación sea exitoso. Contexto. Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. El contexto puede ser cualquier lugar común al emisor y al receptor. Las condiciones del mismo harán más fácil o difícil el proceso de comunicación. Código. Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje, el lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, avisos, etc. El código se crea a partir de un proceso de codificación. Durante este proceso, el mensaje es construido, teniendo en cuenta los elementos comunes para emisor y receptor que hacen posible el proceso de comunicación. El código debe pasar por un proceso de decodificación para ser entendido. Durante este proceso, el receptor debe extraer el código del mensaje entregado por el emisor, interpretando su significado.
El proceso de comunicación únicamente puede ser exitoso cuando el emisor y el receptor comparten el mismo código. Es así como se entiende que las personas tendrán más éxito en el proceso de comunicación, en la medida en la que puedan comprender el código inscrito en un mensaje. Canal. El canal es definido como el medio por el cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Existen diferentes tipos de canales: personales, impersonales, verbales, no verbales, escritos, entre otros. Los canales más comúnmente utilizados son el papel, la televisión, los medios digitales y la radio. Ruido. Se entiende por ruido a cualquier señal que interfiere con la transmisión regular de un mensaje entre emisor y receptor. Como se ha explicado al comienzo, el ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente al receptor. El ruido puede ser causado por diversos factores. Los más comunes son fallas en componentes electrónicos e interferencias de señales que vienen del exterior. En este sentido, una persona que interfiere en una conversación entre dos personas puede ser considerada como ruido, ya que es un agente externo que está interrumpiendo el proceso de la transmisión de un mensaje. El ruido aumenta considerablemente las probabilidades de que un mensaje no sea transmitido de forma exitosa. Es el causante de que muchos canales hayan sido perfeccionados a lo largo del tiempo, con el objetivo de garantizar que los mensajes puedan ser transmitidos entre el emisor y el receptor. Retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje de manera exitosa. Es el elemento que permite que una conversación sea fluida entre dos o más partes. El emisor siempre cambiará el mensaje de acuerdo a la retroalimentación que reciba por parte del receptor. Ejemplos de elementos de la comunicación. 1. Entra la profesora al salón de clases, saluda a los estudiantes y les dice: hoy habrá una evaluación sobre la comunicación, así que saquen una hoja para anotar las preguntas. Espero que hayan estudiado. Los estudiantes se asombran. Emisor: la profesora. Receptor: los estudiantes. Mensaje: habrá evaluación sobre la comunicación. Código: palabras, lenguaje verbal. Canal: el aire. Contexto: un salón de clases. 2. Tres amigas se encuentran perdidas en el campo a orillas de un lago y de pronto observan en el cielo que se acerca un helicóptero a rescatarlas. Comienzan a saltar, a hacer gestos con las manos para que las vean y a atraer su atención. Emisor: las tres amigas. Receptor: los rescatistas. Mensaje: auxilio, aquí estamos. Código: gestos, lenguaje no verbal. Canal: la luz. Contexto: el campo. 3. En un juego de fútbol a orillas del mar, se realiza una jugada y cae un jugador. El árbitro pita y señala a la cancha contraria. Emisor: el árbitro. Receptor: los jugadores. Mensaje: falta, tiro libre hacia la otra cancha. Código: pito, gestos, lenguaje no verbal. Canal: el aire, la luz. Contexto: el campo de fútbol. 4. Un señor realiza un pago en un restaurante con su tarjeta de crédito. El cajero procesa el pago mediante un punto de venta o equipo electrónico. Posteriormente, el señor ha recibido una confirmación del pago realizado a su celular. Emisor: punto de venta o equipo electrónico del restaurante. Receptor: ordenador del banco. Mensaje: confirmación de pago. Código: escritura, datos, lenguaje verbal. Canal: punto de venta, ordenador. Contexto: restaurante. Ejemplo 5. El instituto, para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, pide a los profesores guías que les proyecten una presentación con las normas, materias, horarios y planes de evaluación. Emisor: el tecnológico. Receptor: los nuevos estudiantes. Mensaje:
las normas, materias, horarios y planes de evaluación. Código, escritura, lenguaje verbal. Canal, el ordenador, la pantalla. Contexto, aula de clases. Ejemplo 6. Una niña en situación de pobreza se encuentra en la calle pidiendo dinero, para lo cual elaboró un cartel. El emisor es la niña. El receptor son los grupos de personas que leen el cartel. Mensaje, sin plata no tengo derecho a sonar. El código es la escritura y el lenguaje verbal. El canal, el papel y el contexto, las calles de la ciudad. 7. Una joven estudiante está comprando unos libros. Toma el teléfono para consultar al banco el saldo de su cuenta de ahorros y verificar si le alcanza el dinero para pagar con su tarjeta. Emisor, la joven estudiante. Receptor, el banco. Mensaje, consultar saldo disponible en cuenta de ahorros. Código, escritura, datos, lenguaje verbal. Canal, el teléfono celular, ordenador. Contexto, una librería. 8. Una niña está con su madre sentada en el parque, cuando de pronto la niña comienza a llorar y grita muy fuerte. Su mamá se levanta y le busca su biberón. La niña lo toma rápidamente y deja de llorar. El emisor es la niña. Receptor, la madre. Mensaje, tengo mucha hambre. Apresúrate. Código, gestos y ruido. Lenguaje no verbal. Canal, el aire, la luz. Contexto, el parque. Ejemplo 9. Un vehículo circula a alta velocidad y antes de llegar a una esquina el semáforo cambia de luz, por lo que el vehículo se detiene. Emisor, semáforo, máquina. Receptor, el conductor del vehículo. Mensaje, stop. Código, señal, luz roja, lenguaje no verbal. Canal, la luz. Contexto, avenida. 10. Un conductor viaja por una autopista. De pronto escucha una sirena detrás de su vehículo. Es una ambulancia y cede de inmediato el paso. Emisor, la ambulancia. Receptor, el chofer del vehículo. Mensaje, ceda el paso. Código, sonido, sirena, lenguaje no verbal. Canal, el aire. Contexto, autopista. 11. Un empresario se encuentra en su oficina leyendo las noticias de economía en un diario internacional. Emisor, el diario. Receptor, el empresario. Mensaje, noticias de economía. Código, escritura, lenguaje verbal. Canal, el papel. Contexto, oficina. Los elementos de la... Bueno, como pudimos ver en el video, nos dan los conceptos sobre los elementos básicos del proceso de comunicación y también varios ejemplos, ¿verdad?, de comunicación tanto verbal como no verbal. Bueno, vamos a ver algo sobre las teorías de la información y de la comunicación. La teoría de la información, pues es el campo de estudio que tiene por objetivo analizar cómo transmitimos y captamos los mensajes, es decir, se ocupa de la probabilidad de que los mensajes ocurran. La teoría, en cambio, la teoría de la comunicación, pues nace de la teoría de la información y analiza el contenido de los mensajes a través de una rama del conocimiento denominada semiótica o semiología. ¿Qué es la semiótica? Bueno, prácticamente la ciencia que estudia los signos, ¿verdad? Cualquier código, decíamos al principio, que es un sistema de signos. Por lo tanto, la semiótica pues es fundamental para estudiar los procesos de comunicación. La semiótica estudia 3 diferentes sistemas de transmisión de mensajes o procesos de comunicación, que sería la comunicación verbal oral, la comunicación verbal escrita y la comunicación visual. Y aquí nada más tenemos pues el origen etimológico de la palabra, ¿verdad? Semiología o semiótica. Semio es signo y logos es tratado o estudio, entonces es el estudio de los signos, ¿verdad? En pocas palabras, entonces, la semiótica pues estudia los sistemas de signos, es decir, los códigos que se utilizan en la comunicación
oral, verbal oral, escrita y en la visual. Entonces hay semiótica visual, que es la que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Aquí vamos a ver otro video cortito sobre la teoría de la información. El telégrafo, el teléfono y la radio. Estos fueron los inventos que revolucionaron la comunicación. Pero necesitaban repetidores cada poca distancia y miles de cables para no perder la calidad de la señal y que el mensaje fuera entendible. Además, eran vulnerables a los elementos externos que podían distorsionar la información. Aquí es donde entra Claude Elwood Shannon, matemático, ingeniero eléctrico y criptógrafo, nacido en 1912 en Estados Unidos. Este apuesto caballero planteó en 1948 su trabajo, considerado la base de las comunicaciones electrónicas, una teoría matemática de la comunicación. Sostenía que si se hacía buena elección del emisor y el receptor del mensaje, este podía llegar a más distancia siempre que el tamaño del mensaje no superara la capacidad del canal por el que viajaba. Fue entonces cuando Warren Weaver, biólogo e informatólogo nacido en Estados Unidos en 1894, trabajaba como técnico de comunicación militar el año en que Shannon publicó su teoría. Le interesó mucho el artículo y empezaron a trabajar juntos. Aunque no tan apuesto como Shannon, Weaver consiguió llevar a otro nivel su planteamiento, pasando en un ámbito meramente técnico a definir un modelo práctico y lineal. Este nuevo nivel se vio reflejado en el libro conjunto que publicaron titulado La teoría matemática de la comunicación. Gracias a esta teoría se considera a Shannon y Weaver los padres de la teoría de la información. Esta teoría se representa en un esquema en el que los elementos que intervienen son la fuente del mensaje, el transmisor, la señal, el canal, el ruido, el receptor y el destino. Todo empieza en la fuente del mensaje. Como bien dice su propio nombre, es la que genera el mensaje a comunicar. Una vez que el mensaje está preparado, la fuente escoge un transmisor para codificar y transformar el mensaje en una señal capaz de ser transmitida por un canal. El canal es el medio físico por el que viaja el mensaje y donde incide directamente el ruido. El ruido puede alterar el mensaje haciendo que pierda información, se añaden interferencias y otros tipos de problemas. Entonces, el mensaje llega al receptor, el cual se encarga de decodificar y transcribirlo al lenguaje comprensible para el destino. Así es como, después de todo tipo de dificultades, el mensaje llega a su destino y cumple su misión. El destino solo tiene que leerlo y decidir qué hacer con la información que acaba de recibir. Bueno, aquí vimos en este video algo sobre la teoría de la información. Ahora sí llegamos a la comunicación visual, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa en este curso? Bueno, como todo tipo de comunicación y como vamos a ver en el tema 2, tiene básicamente los mismos elementos, un emisor, un transmisor, el mensaje, el código, que sería el lenguaje visual, los signos no lingüísticos, en este caso serían las imágenes, pero entonces eso lo vamos a ver en el siguiente tema, pero bueno, ¿qué es la comunicación visual? Pues es el sistema de transmisión de información cuyo código es el lenguaje visual, ¿verdad? Construido por imágenes y signos gráficos. Entonces, así como veíamos en el lenguaje, bueno, en el lenguaje humano, en la comunicación verbal, que el lenguaje sigue para la construcción o para poder transmitir efectivamente un mensaje, hay que seguir reglas, ¿verdad? Que sería la gramática. Bueno, en la comunicación visual también. Vamos a ver más adelante y seguramente ustedes lo vieron en el bloque de introducción, que estamos muy acostumbrados a consumir imágenes, ¿verdad? Casi intuitivamente, desde que nacemos, las vemos, pero muchas veces hay imágenes que su objetivo no es solamente recrear, ¿verdad? Pero hay otras que llevan mucha información en la imagen, ¿verdad? Y que no nos damos cuenta porque no conocemos la gramática de la comunicación visual. Entonces, aquí el objetivo es ver, y esas imágenes construidas para transmitir algo que muchas veces no nos damos cuenta de qué es el mensaje realmente, se utilizan mucho con fines persuasivos, en marketing principalmente, y también, como decíamos ahorita, en la venta de muchos productos que en ocasiones o no los necesitamos o que incluso nos pueden provocar pues un problema para la salud, como en el caso de los alimentos chatarra, ¿verdad? Que después vamos a revisar el efecto de las imágenes publicitarias en la publicidad para niños, ¿verdad? Y el consumo de alimentos que no necesariamente son muy saludables.
Bueno, pero regresando a esto, la comunicación visual, pues hace uso del lenguaje visual a través de imágenes y signos gráficos para transmitir información. Y bueno, en la comunicación visual se utiliza el sentido de la vista para captar la información, al igual que en la comunicación escrita, ¿verdad? Bueno, pero allá es diferente, aunque en ambas, tanto en la comunicación escrita como en la visual, utilizamos el sentido de la vista. Vamos a ver más adelante que la comunicación visual es más fácil de captar, porque leer, bueno, en el caso de las letras, pues necesitamos cierto esfuerzo mental para comprender. En cambio, lo visual es muy fácil de comprender hasta cierto punto, lo que decíamos, ¿verdad? Que hay imágenes que creemos que comprendemos todo, pero nos están dando lo que llamamos la información subliminal, ¿verdad? En publicidad. Bueno, los profesionales de la imagen utilizan este código, es decir, el lenguaje visual, para construir sus mensajes, que en el caso de las representaciones informativas o las comerciales pueden haber sido encargadas por otros, ¿verdad? Lo que veíamos ahorita en la comunicación verbal, que el emisor tiene la intención de enviar una información y la construye o la codifica. En el caso de la comunicación visual, el creador de la imagen no necesariamente es el que tuvo la idea o el que quiere transmitir la información. A lo mejor nosotros queremos vender un producto, acudimos al publicista o a la persona que puede y que sabe cómo construir una imagen de tal forma que se transmita el mensaje que nosotros queremos, ¿verdad? Que consuman nuestro producto. Entonces, también en la comunicación visual, pues existen normas o reglas, ¿verdad? Para construir esas imágenes y transmitir correctamente los mensajes que queremos transmitir. Entonces, la semiología de la imagen o semiótica visual, decíamos ahorita que la semiología, pues es el estudio de los mensajes, ¿verdad? O de los signos. Bueno, en este caso, pues es el área del conocimiento donde se estudia la significación o el significado de los mensajes codificados a través del lenguaje visual, es decir, a través de las imágenes. Nace de la suma de la comunicación visual y de la semiótica. Se centra en los problemas de la comunicación a través del lenguaje visual. Y bueno, la semiótica visual estudia las características de los signos visuales, cómo catalogarlos y cómo cada uno de ellos tiene diferentes tipos de contenidos, entendiendo las imágenes como productos culturales en los que es indispensable la interpretación activa para llegar al conocimiento profundo, ¿verdad? Y bueno, el estudio de un sistema específico de signos se le llama semiótica, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esto, ¿qué es el lenguaje visual? Decíamos, que es el código que utiliza la comunicación visual. Bueno, el lenguaje visual es el código específico de la comunicación visual y es un sistema con el que podemos enunciar mensajes y recibir información a través del sentido de la vista. El lenguaje verbal, tanto el oral como escrito, está sujeto a normas específicas, lo que decíamos ahorita, la gramática, ¿verdad? Bien estructuradas y definidas. Y en la escuela, ustedes saben que tenemos muchos años, ¿verdad? Desde que iniciamos en el kinder y todas las etapas de nuestra formación, pues estudiamos la gramática de nuestra lengua materna, pero no estudiamos la gramática del lenguaje visual. Sin embargo, aunque no nos enseñen formalmente cómo funciona el lenguaje visual, sabemos leerlo hasta cierto punto. ¿Y cómo es posible? Esto ocurre porque lo vamos aprendiendo desde que nacemos de forma automática, aunque no formalizada, ¿verdad? Como el lenguaje verbal. Y porque solo llegamos a un nivel de lectura superficial, no aprendemos a leerlo de la manera profunda ni a decodificarlo y mucho menos a construir mensajes con él, que finalmente es lo que buscamos un poco en el curso nosotros. Y bueno, es similar a lo que ocurre con los analfabetas con respecto al lenguaje escrito y oral. Son personas que saben hablar y escuchar, pero no saben leer ni escribir. Entonces, la gramática visual también tiene reglas y estructuras propias, así como lo tiene la gramática del lenguaje verbal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver esta imagen y nada más viendo la imagen podemos intuir quién es el personaje bueno y el personaje malo, ¿verdad? Y esto diríamos, bueno, ¿por qué nosotros sabemos leer hasta cierto punto esta imagen o pensar
quién es el personaje bueno y podemos confiar en él y quién es el malo y no confiar. Bueno, en este caso, tiene una composición esta imagen, ¿verdad? A propósito, o el creador de la imagen, y para transmitir precisamente ese mensaje que nos llegó de quién es la persona buena y quién es el malo, se utilizan una serie de reglas, como en la gramática, ¿verdad? El personaje de la izquierda cumple varios requisitos formales para considerarlo como bueno. Primero, está colocado a favor de la lectura y de la escritura, que en el caso de Occidente nosotros leemos de izquierda a derecha, y todo lo colocado en esta forma da una sensación de algo positivo. Lo vamos a ver después en el tema 3. Otra cosa es que el personaje considerado como bueno, o el que nosotros creemos que es el bueno, es más luminoso, tiene formas más redondeadas, ojos grandes y casi no se le ven los colmillos, mientras que al malo es oscuro, predominan las formas angulosas y tiene muy marcadas las arrugas. Y bueno, el bueno está en un nivel superior, mientras que el malo está un poco más abajo en la figura o en la imagen. Y entonces, esta imagen, ¿qué nos transmite? Bueno, la manipulación de estos recursos visuales crean en nosotros un conocimiento concreto, es decir, en quién debemos confiar y en quién no. Y si se fijan, antes de ver todo esto, pues ya más o menos nosotros pensamos, bueno, sí, el de la izquierda es el personaje bueno y el de la derecha es el malo. Pero fíjense, la imagen, ya analizándola, pues sí, ese mensaje que nos transmitió inicialmente, ya podemos ver por qué lo percibimos así, ¿verdad? De esta forma. Bueno, vamos a ver las características del lenguaje visual, ¿verdad? ¿Por qué es tan fácil? Lo que decíamos ahorita, aunque no conocemos a profundidad cómo interpretarlo, las imágenes, cómo decodificar los mensajes de muchas de las imágenes, hasta cierto punto es fácil de entender. Bueno, las características del lenguaje visual, primero es su inmediatez. El lenguaje visual no necesita aprenderse para entender su significado, como decíamos, hasta cierto nivel, ¿verdad? O a un determinado nivel. El lenguaje visual es el sistema de comunicación semiestructurado más antiguo conocido. Antes de que el ser humano estructurara un lenguaje verbal, tanto oral como escrito, comenzó a realizar representaciones visuales de otros seres humanos o animales en las paredes de las cuevas, es decir, las pinturas rupestres. Lo mismo ocurre con los niños pequeños que antes de saber escribir son capaces de realizar representaciones visuales. Entonces, esta es una de las características del lenguaje visual, la facilidad, ¿verdad? Otra es la facilidad de penetración. Esto es, ver cuesta menos esfuerzo que leer. Cuando, por ejemplo, llegamos a la casa cansados, o ustedes que ya tienen todo el día leyendo, ¿verdad?, acerca de las diferentes materias, pues preferimos encender la televisión o ver el celular o ver imágenes que leer un periódico, un libro. No queremos leer en general. Esto se debe a que leer un texto es un proceso en el que obtenemos información de signos completamente abstractos, como las palabras, que no se parecen en nada al original que representan. Por ejemplo, la palabra perro, por ejemplo, pues tenemos que aprender a leer para poder interpretarlo. En cambio, las imágenes rápidamente las captamos la información porque se parecen a la realidad, mientras que cuesta años aprender a leer y escribir. Desde muy temprana edad los niños responden a los mensajes que las imágenes les transmiten. Y otra cosa es que las comprendan, ¿verdad? Pero estamos muy familiarizados con las imágenes. Bueno, aquí está un esquema donde dice un libro, yo soy exigente, y la televisión o la computadora, el celular, pues dice yo no, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en estas tres tenemos una imagen de un animal, una palabra y el sonido, ¿verdad? De la palabra perro. Nosotros, si por ejemplo, porque está en español, pero si esto estuviera en otro idioma, en chino o en algo, a lo mejor no entenderíamos, no captaríamos el mensaje, porque no estamos familiarizados con ese código, con el ruso, por ejemplo, o algún otro idioma que no conocemos. En cambio, si nosotros observamos esta imagen, seamos de la nacionalidad que seamos o tengamos de cualquier idioma, vamos a entender que este es un perro, ¿verdad? Porque se parece a la realidad. Entonces, las imágenes son las formas más apegadas a la realidad que podemos utilizar.
Bueno, otra característica entonces es la universalidad, ¿verdad? De todos los sistemas de comunicación empleados por el ser humano, el lenguaje visual es el que tiene un carácter más universal, es decir, que un mensaje emitido a través de la comunicación visual, es decir, de una imagen, es entendible por individuos de diferentes culturas en una proporción muy alta. ¿Por qué decimos que en una proporción muy alta? Porque el porcentaje no entendido lo modifica el contexto, ya que un componente básico como el color, por ejemplo, puede significar cosas muy diferentes. Lo vamos a ver después, ¿verdad? Entonces, las imágenes, pues, o habrá una imagen de algo que no conocemos nosotros, de alguna comida que nunca hemos visto, de algún animal que no lo conocíamos, entonces a lo mejor ahí, pues, la comunicación no es al 100%, el proceso de comunicación, pero por eso se refiere a lo del contexto, ¿verdad? Y a nuestra cultura. Mayor realismo también. La diferencia más notable con respecto a los demás lenguajes es que el lenguaje visual es el sistema de comunicación que mayor parecido alcanza con la realidad. Esto lo vamos a ver a Roland Barthes, lo vamos a revisar en el siguiente tema. Se le llama el efecto realidad. Por ejemplo, aquí tenemos dos mensajes, una representación de un hecho mediante el lenguaje escrito. Nosotros leemos, un avión se aproxima a las Torres Gemelas, ¿verdad? Lo estamos leyendo en español, es un código que conocemos, entonces estamos captando el mensaje. Aquí tenemos una representación del mismo hecho mediante el lenguaje visual. Aquí podemos o no manejar el lenguaje escrito, pero vamos a entenderlo, ¿verdad? Ambos procesos, leer un texto o ver la imagen, leer la imagen, hay que imaginarse la realidad porque la realidad no está ni en la imagen ni en el texto, pero en la imagen parece que está, ¿verdad? O sea, aunque la imagen sea, finalmente lo vamos a ver más adelante en este tema, que las imágenes, eso de que representan la realidad hasta cierto punto, ¿verdad? Porque a lo mejor el fotógrafo pudo haber tomado la foto de otro ángulo, o sea, también se pueden manipular las imágenes para poder transmitir otra información que a lo mejor no tiene mucho que ver con la realidad de la que se originó. Bueno, muchachos, nos vamos a quedar en esta. Mañana vamos a ver el video y vamos a continuar con la clase. ¿Tienen alguna duda, comentario? Ninguna maestra. No, maestra. Si se fijan, son conceptos muy sencillos que ustedes seguramente ya los manejan muy bien. La información, la presentación ya está en la plataforma, pueden checarla por si quieren verla, ¿verdad? Completa. El jueves vamos a terminar este tema, ¿verdad? Y bueno, ya nos ponemos de acuerdo para las primeras actividades y el examen. Entonces, si no tienen algún comentario, pues nos vemos en la siguiente clase, que sería el jueves. Que tengan excelente tarde. Gracias, maestra. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente. Hasta luego.